a esta mesa redonda que es la segunda de este pequeño ciclo en torno a la exposición a las cuentas claras, que se titula ¿Cómo afecta la contabilidad a nuestras decisiones? El día a día de las grandes empresas. Y bueno, vamos a tratar otros temas de actualidad muy distintos a los que quizás a los que tratamos en la mesa pasada, que ya se puede ver en YouTube. La que debe estar en el canal del museo, ya está colgada. Esta la colgaremos en los próximos días. Y bueno, pues simplemente darles la palabra y agradecer de nuevo su presencia, la colaboración de la Universidad de Burgos y de la FETIC, que son los que financian este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Bueno, pues en primer lugar, y enlazando con esto, felicitar y agradecer al Grupo Ergo y especialmente a Germán y a Luis, ¿no?, comisarios de la exposición y sobre todo implicados en que todo esto vaya bien, que es lo importante. Es un proyecto muy original, me pareció desde el inicio y desde luego se puede confirmar, algo así como que se llama Contar para la gobernanza del planeta. Pues ya el título del proyecto, digo, es bien sugerente, ¿no? La mesa, como decía Luis, pues el papel, el rol de la contabilidad en la toma de decisiones. Y bueno, pues está financiado por, yo creo que es un proyecto que creo que es la primera vez que en el departamento y en la facultad se consigue un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y específicamente pues en el área contable, ¿no? Por lo tanto, pues felicitación y agradecimiento por todo el trabajo que lleva detrás toda esta cuestión, ¿no? Y además, bueno, abordar uno de los grandes problemas de nuestra época, como es la sostenibilidad del planeta, y vinculándolo a la contabilidad, pues no deja de ser harto sugerente, ¿no? Bueno, pues con esta pretensión continuamos con la serie de actividades que están incluidas en el proyecto en forma de mesas redondas como para conversar sobre distintos aspectos, ¿no?, visiones de la contabilidad. Bueno, todos los presentes sabemos que acercar la contabilidad a la sociedad es una tarea harto compleja, ¿no? O sea, bueno, digamos que a pesar de que forma parte de la influencia en una parte importante, relevante de los ciudadanos, la mayoría de ellos yo diría que ven a la contabilidad como algo árido, poco atractivo, ¿no? Incluso nuestros alumnos, vamos, o sea, bueno. En fin, sin percibir pues las diferentes caras, los diferentes roles que van más allá de lo que es el cálculo, la técnica, para determinar costes y precios de bienes y servicios, los beneficios o las pérdidas, los ratios para solicitar financiación. Es decir, que no se acaba de percibir que la contabilidad va un poquito más allá de todos esos procedimientos y técnicas para llegar hasta poder influir en el comportamiento de los individuos, ¿no?, que forman parte de las instituciones y de las empresas. Estableciendo, por ejemplo, pues, incentivos en forma de primas o reparto de beneficios vinculados a parámetros contables que favorezcan, por ejemplo, pues, la reducción del desperdicio, del despilfarro, la mejora continua de la calidad, el ahorro energético, es decir, la vida saludable. Bueno, pues ese también es el papel de la contabilidad, es decir, no solo en la parte técnica, ¿no?, de procedimientos, de cálculos, sino también como un papel para poder influir, ¿no?, en un determinado comportamiento y dirigir esos comportamientos a la consecución de los objetivos que estamos mencionando. Por lo tanto, pues la contabilidad, además de verse influida por el contexto socioeconómico de cada momento, como podemos ver ahora mismo, pues también va a influir en la percepción social de la realidad económica a través de los estados contables. Algunos novedosos, como los informes de sostenibilidad que todos hablamos y conocemos, y otros más clásicos, pero todos tan valiosos para poder conformar la realidad macroeconómica y social, porque no olvidemos que la contabilidad traslada, vierte todos los datos y la macroeconomía absorbe y se conforma a partir de los datos micro, ¿no? La historia de la contabilidad, que en este proyecto, en este ciclo, pues tiene su relevancia, ¿no?, cuenta con muchas evidencias sobre este doble papel que os acabo de transmitir, sobre estas cuestiones, cómo influye y cómo se ve influida, ¿no? Desde vincular los diferentes métodos contables, los que somos contables, pues sabemos nuestro método actual, Luca Pacioli, etcétera, pues tenemos a la partida doble, ¿verdad? Pero también antes de la partida doble teníamos al método
método de cargo y data. Bueno, pues se ve influida con la evolución de ideas de cada época, hasta asociar estos procedimientos y técnicas más actuales, o sea, desde el cargo y data hasta procedimientos y técnicas actuales para dirigir, influir en los comportamientos de los individuos. No es casual, ya que tenemos aquí la maravilla del Tratado de Diego del Castillo, pues no es casual que el Tratado de Diego del Castillo nazca en el esplendor cultural del Renacimiento. No es casual vincular el nacimiento o su divulgación, porque hay teorías, ¿no?, respecto a cuándo nace la partida doble. Bueno, no es casual vincular la divulgación de la partida doble con una época de florecimiento, de esplendor, donde se descarga, se relaja la responsabilidad individual que llevaba aparejada el método de cargo y data, no lo olvidemos, más vinculada, este método, a la concepción moral y religiosa de la Edad Media. En esto, bueno, pues hay estudios, hay algunos artículos interesantes, ¿no?, de cómo se vincula esa forma de pensar, de estar, de cada época, con un método contable o con otro método contable. Entonces, no es casual pues, que efectivamente nazca con el esplendor cultural del Renacimiento el Tratado de Diego del Castillo. Desde ese esplendor hasta nuestros días, pues son muchas las evidencias, las explicaciones del por qué la contabilidad ha utilizado herramientas diferentes en momentos diferentes. Y ahí pues hay una amplia literatura, ¿no? Les podría contar los procedimientos contables de los monasterios para adaptarse, por ejemplo, a la convulsa época de la predesamortización. O sea, se sorprenderían de qué procedimientos contables se utilizan en esa época frente a otras épocas que obviamente no se utilizaban. O las prácticas de una serie de empresas alemanas en el periodo de entreguerras, con procedimientos que influyeron en el comportamiento de los individuos y de la sociedad para poder acometer la elevadísima inflación que en ese momento existía. Bueno, por eso digo que, y sin aburrirles, que la mesa de esta tarde cuenta pues, con dos relevantes profesionales del ámbito financiero y contable que nos van a dar su visión sobre el papel que juega la contabilidad en las organizaciones que ellos conocen y han conocido muy bien y en las empresas con las que se han relacionado. En ambos casos son profesores asociados de la Universidad de Burgos, en el área nuestra, en el área de Economía Financiera y Contabilidad, por tratarse pues, de profesionales de reconocido prestigio, como dice la normativa, para poderles, obviamente, para poder tener ese contrato. Porque en nuestro área yo presumo mucho de que aquí no tenemos falsos asociados. Bueno, por lo menos en esta mesa está claro que es la antítesis de los falsos asociados. Y desde luego en el departamento, pues tampoco. Bueno, Ignacio, que tengo a mi derecha, Ignacio Juez Marín, es el responsable de Banca Empresas de la zona norte, en Ibercaja. Ha trabajado antes en el Banco Santander, Argentaria, BBVA, bueno. Juan Carlos Baruque, desde el lado interno de las empresas. Ha trabajado en Pricewaterhouse, en el Grupo Antolín y en Río Vena como director financiero. Nadie mejor que ellos, en mi opinión, por sus excelentes trayectorias profesionales para, bueno, pues para comentar, para debatir sobre la utilidad de la información contable desde ópticas bien distintas, la de cada uno, ¿no? La de quien elabora la información contable para la toma de decisiones internas y la de quien analiza dicha información con la perspectiva del financiador. Bueno, ahí, en fin. El inversor frente al financiador, ¿no? El gestor, contador frente al analista externo. Bueno, por lo tanto, no nos vamos a enrollar y vamos con una serie de preguntas que vosotros pues tenéis libertad para exponer lo que queráis. Y, en primer lugar, por situar un poco vuestra visión, ¿no?, la más elemental, ¿cómo definiríais a la contabilidad bajo el punto de vista de la utilización que realiza un profesional como vosotros, ¿no? Y si queremos, enlazando también con la idea del título de la mesa, ¿no?, de qué papel juega o ha jugado la contabilidad en vuestras decisiones del día a día. O sea, ¿cómo la definiríais? ¿Qué papel ha jugado para la toma de decisiones? Ahí lo dejo, uno u otro, como queráis, y luego seguimos. Bueno, buenas tardes a todos. Pues como bien decía Begoña, mi perspectiva de la contabilidad será seguramente desde el que toma decisiones respecto al riesgo de crédito, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, que es el de las entidades financieras, y por tanto nos dedicamos a financiar
a las empresas, la contabilidad es una herramienta absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Pues porque una buena parte de nuestras decisiones, las decisiones que tomamos respecto a la concesión o no del crédito, se basan en la información contable. Es decir, hace tiempo, cuando yo empezaba, bueno, pues era un análisis, si quieren más experto, más manual, y bueno, pues con los años, a medida que ha ido evolucionando tanto la contabilidad como los sistemas de información, bueno, pues utilizamos también la contabilidad para modelizar a nuestros clientes, es decir, establecemos modelos que nos sirven para calificar a las empresas, para ponerlas nota, para ponerles un rating que nos homologa el Banco Central, el regulador, y una buena parte del peso de ese modelo, que se basa sobre todo también en la experiencia de la entidad con sus clientes, está en la contabilidad. No solo es la contabilidad, porque también influye lo que llamamos la parte comportamental, que es la relación que tiene el banco o los clientes con el banco, y también la parte de los clientes con el resto de bancos que analizamos a través de la CIRBE del Banco de España, pero desde luego que el peso fundamental en nuestras decisiones de riesgo es la contabilidad. Por tanto, a la pregunta de qué es para nosotros la contabilidad, pues es la herramienta básica, clave, fundamental para nuestras tomas de decisiones. Como financiador, el inversor, ¿qué opinas? Bueno, primero buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y por estar en este sitio tan entrañable, ¿no? Bueno, quisiera un poco enganchando un poquito la idea del título de la conferencia. En primer lugar, bueno, me ha preguntado Begoña que cuál era la definición de la contabilidad. Yendo a una definición de la contabilidad financiera, porque luego hay, como veremos, hablaremos a lo mejor de más ramas de la contabilidad. Yo creo que simplificando y sin entrar en una definición académica, sí que diremos que son técnicas, procesos o procedimientos para obtener información útil para la toma de decisiones. Eso lo encontramos en cualquier manual y es un poco el título de la conferencia. Tenemos contabilidad porque queremos información para poder tomar decisiones. Y yo cuando preparaba un poco la charla decía, bueno, es que contabilidad, y el título dice también del día a día a las empresas. Y entonces, pensando en el día a día, yo creo que diariamente todo el mundo hacemos ejercicios contables. El ejercicio contable de ver, bueno, nuestro presupuesto mensual, cómo le utilizamos, qué hacemos con la cesta de la compra este mes, o qué hacemos si sube el gas o sube la luz, ¿no? Hacemos algún ejercicio contable presupuestario, de análisis anterior también, etcétera. Incluso, no sé, a mí me hacía mucha curiosidad también, ¿no? Los chicos jóvenes ahora, ¿no? Cuando hacen ahora sus repartos de gastos, ¿no? Van a hacer una comida, un viaje y tienen su aplicación de contabilidad y reparten, aplicación de una contabilidad de caja y reparten y luego se hacen un bizum, ¿no? Lo utilizamos para todo. Y también el día a día, yo creo que la contabilidad, desde el punto de vista, digo, no de la empresa, ¿no? También podemos usarla para decisiones más trascendentes, ¿no? De decisión de pedir una hipoteca a un banco desde el punto de vista personal. Y luego ya, claro, voy a enganchar ya con las empresas, efectivamente. Para las empresas es una reivindicación también del papel de la contabilidad. Yo creo que es un instrumento fundamental para la toma de decisiones de las empresas. Tomas de decisiones con las decisiones clásicas de las empresas, la decisión de inversión o la decisión de financiación, y volvemos a acudir a los financiadores de recursos ajenos o financiadores de recursos propios. Y luego otros aspectos de la contabilidad, como decía Begoña, todos los relacionados con los costes, la fijación de precios, los rendimientos, los márgenes, que es el área, bueno, de contabilidad de gestión, quizás no es el área que yo conozco más, ¿no? Porque es el de contabilidad financiera. Y luego también muy relacionado con la contabilidad, por supuesto, está todo el tema de la fiscalidad, el pago de los impuestos, que se alimenta de la contabilidad también, básicamente, sobre todo en el caso del impuesto de sociedades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente la importancia de la contabilidad en las empresas es esencial en las grandes y pequeñas empresas, pero bueno, volvemos al título de la conferencia, ¿no? Desde el día a día hasta las empresas pequeñas y a las grandes empresas, por supuesto. Vamos, que vuestro trabajo sin la contabilidad, impensable. Sería impensable. sí. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué relevancia le dais a la figura del director financiero? Es decir, que para vosotros, desde el punto de vista de un analista y desde el punto de vista de un profesional que ha ejercido la profesión de dirección financiero, ¿qué les diríais a vuestros estudiantes y qué opináis, ¿no?, de la figura del director financiero, puesto que de alguna manera lo sois? Yo se lo digo con cierta frecuencia. Yo creo que hay que poner en valor la figura del financiero, ¿no? Uno ya lleva muchos años, llevo 33 años
en la financiación de empresas, ¿no? Entonces, me he encontrado con muchos directores financieros y también muchos suplantadores de directores financieros, ¿no? Yo les digo a los alumnos que seguramente a nadie se le ocurriría pensar a un médico que no lo es ejerciendo la medicina, o seguramente a nadie se le ocurriría, bueno, de hecho es un escándalo cuando alguna vez ha ocurrido, ¿no? A nadie se le ocurriría pensar en un ingeniero de caminos que no lo es proyectando una infraestructura, ¿no? Y algo así debemos ser los financieros, es decir, creo que debemos reivindicar, ¿no?, el protagonismo de la figura del director financiero. Si algo tengo claro, después de los años de trabajo en la banca y también en la universidad, es que es absolutamente crítica la figura del director financiero. ¿Por qué? Pues por una cuestión de experiencia, es decir, como he visto empresas con unos fundamentales estupendos, capacidad de producir una planta eficiente, un producto estrella, la capacidad de ventas importante, una aportación incluso de recursos propios de los socios, y sin embargo les falló en algún momento eso, ¿no? La decisión financiera, la planificación, el especialista, alguien que es una figura crítica, y no siempre se ve así. ¿Por qué? Porque a veces el empresario, sobre todo me refiero a las empresas pequeñas y los empresarios individuales, saben muy bien hacer muchas cosas y ponen mucho foco en cosas que hacen muy bien, como producir, como vender, como os decía, como un producto, como relacionarse con sus stakeholders o sus proveedores o incluso sus plantillas. Pero esto se toma como un tema menor, ¿no? El otro día yo estaba en una empresa bastante importante del norte de España y con una trayectoria impoluta y con una aportación de los socios importante y con un producto que tiene mercado, es decir, con unas fortalezas de verdad importantes. Y bueno, tiene un problema financiero, ¿no? Y estaban los 4 hijos y el fundador, el padre, y decían, estamos los 4 hijos implicadísimos en la gestión de la compañía, pero bueno, cada uno estamos en áreas que no son esta, es decir, no son la financiera. Ellos estaban allí porque había un problema financiero. Recursos humanos, marketing, cada uno se había repartido, y sin embargo la figura del director financiero, bueno, pues no le habían puesto el foco, y era significativo que ninguna de las personas de la familia está en eso, ¿no? Es decir, bueno, hasta ahí te vas dando cuenta, como os decía, como no siempre en las empresas es una figura especialmente valorada, pero yo os doy fe que cuanto más importante es la figura y cuanto más protagonismo tiene, mejor le va a las empresas. Siempre suele ser un denominador común, y cuanto más grande sea la empresa, más confort nos da. ¿Por qué? Pues porque al final sabes que hay mucho más rigor. ¿En qué? Pues en esto que estamos hablando, ¿no? En la información contable que te presentan, en cómo se hacen las cosas. Entonces, yo desde luego que soy un absoluto convencido, y de hecho hago campaña siempre que puedo de la figura relevante, de la relevancia de la figura del contable, controller, financiero. Esto es algo que tengo muy claro, y se lo digo a las empresas también, porque no todas las empresas, como os comento, pues tienen claro esta figura. Muy bien. Bueno, enlazando un poco con lo que ha dicho Nacho, no, la idea es, Begoña ha dicho la dirección financiera. Dentro de la dirección financiera hay distintas tareas, enfocándolas más en la parte contable y la del control, como decíamos. Yo lo primero que quería hacer es romper una lanza sobre la figura del contable, ¿no?, que tenemos también, sobre todo para la gente que no somos del ámbito, no como alguno como nosotros que somos unos enamorados de la contabilidad desde que empezamos a conocerla, ¿no? Pero digo, el perfil anticuado, ¿no?, que vemos el contable en las películas, ¿no?, el personaje oscuro con manguitos, que parece, no sé, un brujo de las organizaciones, ¿no?, que está allí, no hace más que pedirnos papeles y al final saca una receta, un plato con unos ingredientes que no sabemos, pero acaba haciéndolo, ¿no? Y luego seguimos pensando, además, lo denostado en algunos casos que está el oficio, ¿no?, que por eso suelo ser bastante reivindicativo, aquí sobre todo en clase, ¿no?, de la figura del contable y del auditor, porque he sido contable y he sido auditor, ¿no? Solo se habla de los escándalos contables, la ingeniería financiera, los maquillajes de cuentas. Bueno, pues quiero, en primer lugar, eso no es cierto, es el perfil del contable, y sobre todo atendiendo al que necesita, como es
en este caso las entidades financieras. Hace falta que haya una buena profesión contable, para lo cual es importante que les demos formación adecuada, que se integren en las empresas. La formación tiene que ser más amplia, no solamente contable, cada vez más, de las áreas. Antes se habló del fiscal, que es otra cosa que siempre tengo en mente porque sé que afecta mucho a la contabilidad, o al rama laboral, o mercantil, o ahora medioambiental. Tenemos que estar en todos, tenemos que ampliar los horizontes de la contabilidad. Hay que también pedir más influencia en la organización, ¿no? Y también, bueno, en este aspecto también quiero destacar o decir la importancia de que, aunque ciertos procesos de la contabilidad pueden ser manuales o manualizados o estandarizados o digitalizados, que es la palabra actual, yo creo que es importante que los profesionales de la contabilidad sean capaces de interpretar, es decir, hacer perfiles con auténtico valor añadido de su profesión, ¿no? Y también, además, bueno, también un aspecto que ha mejorado mucho en la parte que yo conozco de contabilidad financiera es la relación que antes había con las finanzas, ¿no? Las finanzas antes éramos un poquito también los contables, que lo digo con todo orgullo, ¿no? De contable. La parte financiera tenía también mucho glamour, ¿no? De operaciones con nombres ingleses o anglicismos y grandes cosas que al final luego lo hemos metido todo en la contabilidad, sobre todo en lo que en las normas internacionales, ¿no? Y luego, abundando en esto y acabando, lo hablaba también respecto al contable, del perfil inicial que os decía de ese contable de las películas. Lo que es básico es la integridad y la honestidad del contable. Y esto engancha un poco, más que con el título de la conferencia, con el título de la exposición, las cuentas claras. Que, como dice el refrán español, las cuentas claras y el chocolate espeso, porque no va a ser al revés. No vamos a tener el chocolate claro y las cuentas espesas, que eso es lo malo. Es decir, lo que hace falta es que las cuentas sean fiables, transparentes, ¿no? Y entonces eso es un poco el producto final, ese plato que hacía el contable, al final, no va a representar más, también volviendo a la jerga nuestra de los contables, la imagen fiel de la situación económica y financiera de la empresa. ¿Qué está pasando en la empresa? ¿Quién me lo va a decir? Me lo van a decir el contable, con lo cual es un papel muy relevante. Y abundando en esta reivindicación, y un poco por mi experiencia profesional en las empresas en las que he estado, también he reivindicado un poco ese área que habéis dicho, la importancia que tiene. Claro, dependiendo del tipo de empresa no es así. Si vas a una empresa industrial, las áreas que tienen glamour, y el ejemplo que ha puesto Nacho de una empresa, claro, pues sí, es más, nos preocupamos de la producción, de fabricar grandes piezas. En una empresa industrial los importantes son los ingenieros de producto, de proceso, de I+D. En una empresa con vocación comercial, pues el marketing, los comerciales. En una empresa de infraestructuras o de construcción, etcétera, pues los ingenieros de camino y los arquitectos. La única excepción pues, puede ser las empresas de auditoría cuya materia prima es la contabilidad. Ahí sí que estamos más reivindicados. Pero yo sí que, digo por la experiencia que veía en estas empresas en las que he trabajado, ¿no? Había esto de ingenieros, no sé, claro. Pero al final, cuando hay problemas, generalmente también tiene que volver al área contable y al área financiera, ¿no? Bueno, esta parte de la exposición sí que ha sido una reivindicación tanto del papel del contable, la profesión en la que tenemos mucho tarea nosotros, ¿no? como enseñantes de la profesión, adaptándolo a los nuevos cambios que hay, que también es innegable, ¿no? Que se va evolucionando. Y luego reivindicar ese papel que, bueno, aunque las empresas efectivamente entendemos que hay que estar en el negocio y nos pasa a todos, y Nacho dentro del banco es de la parte de negocio, no es la parte de riesgos. También en todos sitios existe eso, ahora hay que vender, ¿no? Sí, eso es cierto, pero es muy importante la parte. ¿No? Estamos, Nacho, yo creo que sí, es un poco la misma idea, ¿no? Sí, desde luego. Vamos, en definitiva, que la que puede liar un falso médico y la que puede liar un falso contable, ¿no? Y lo mucho que puede mejorar una situación económica un auténtico director financiero, contable, controller. Muy bien, yo creo que habéis dado unas cuantas claves interesantes, ¿no? Y en el sentido de plantear un poco la contabilidad como práctica, como técnica, como, bueno, vamos a dar esa vuelta de tuerca que avanzábamos un poco al principio, en el sentido de, bueno, si creéis que el contable, en sentido, pues eso, como directivo, como director financiero, como controller, como analista, en el caso de Nacho, ¿no? Al utilizar la contabilidad y establecer determinados parámetros, porque seguro que tenéis práctica cotidiana, ¿no? Determinados ratios o indicadores de rendimiento a alcanzar, a conseguir, si puede influir en el comportamiento de los agentes implicados para
para alcanzar los objetivos empresariales que la organización se haya marcado. Es decir, imponiendo técnicas, en definitiva, imponiendo parámetros, indicadores. En definitiva, ¿puede servir la contabilidad como guía de aprendizaje? O sea, para marcar pautas de comportamiento, de alguna manera. En vuestra experiencia profesional, pues si habéis observado si estas cuestiones influyen también en la evolución favorable de los objetivos marcados, de la consecución de los objetivos, que pueden ser muchos objetivos, desde la sostenibilidad, la reducción del desperdicio, la mejora del rendimiento, todas estas cuestiones que están sobre la mesa también. Nacho. Bueno, desde luego que la influencia del área de finanzas es evidente en las compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque desde luego que siempre tiene que existir esa colaboración, esa participación de la parte financiera. Por ejemplo, la gerencia va a tomar la decisión de hacer una inversión del tipo que sea, estratégica, de mantenimiento, maquinaria, lo que sea, ¿no? Bueno, pues desde luego que tiene que ir de la mano del área de finanzas para entender si es viable, si va a poder financiarla, si la financiación va a generar suficiente fondos, cash flow, o para hacer frente a la financiación, o el área comercial, que en su afán, como decía antes Juan Carlos, de vender, pues busca clientes y los clientes te plantean a veces soluciones complejas de pago que te implican asumir riesgos y te implican financiar aplazamientos de cobro, pues tiene que ir de la mano del área financiera. Esas decisiones no son, desde luego, asumibles si no hay esa visión del área de finanzas, ¿no? Si vamos un poco al ámbito académico, a mí me resulta bastante parecido en los trabajos de fin de máster, donde los alumnos lo que hacen es básicamente crear un proyecto de empresa, ¿no? Entonces, bueno, se le dedican mucho esfuerzo. La verdad es que son trabajos bastante bien trabajados y se ponen la gorra en cada momento de la parte de la empresa que toca, ¿no? De la parte del marketing, de los procesos. Yo les veo, además es que por suerte o por desgracia, tal y como está estructurado los trabajos de fin de máster, la parte financiera es la del final, ¿no? Entonces casi siempre pasa lo mismo, es decir, le dedican muchísima intensidad a preparar a quién le van a vender, cuál es el mercado potencial, dónde está, cómo va a ser el producto, cuánto van a fabricar, cuánto van a tener, si una furgoneta o dos, dónde va a estar ubicado, cómo lo van a publicitar, un montón de cosas muy interesantes, pero llega el momento final y que es el momento de la verdad. El momento de la verdad es el financiero, ¿no? Entonces cuando viene el contable y le echa el jarro de agua fría, digo, tú no has sido capaz de proyectar, porque no habías llegado a esa parte, que esto es inviable, porque no tienes fondos para financiarlo, porque la rentabilidad no te da, porque los costes se comen todos los márgenes, porque no vas a poder acceder a financiación. Es decir, y es un poco ese que es un ejemplo no real, sino que es un ejemplo académico. Bueno, muchas veces se acerca mucho a la realidad, ¿no? Se le parece bastante a lo que pasa con las empresas, es decir, lo mismo que os decía antes, ¿no? Yo lo veo con tanta frecuencia, esa falta de protagonismo a veces de las finanzas, ¿no? Bueno, pues yo le llevo esto con todos los respetos, a la gestoría que me lleva, al final me contabiliza del mes las facturas, me lleva los impuestos y no eres capaz, no tienes a alguien que te dé una visión, es decir, que te dé un asesoramiento de este tipo, para tomar decisiones, para influir en la evolución de la empresa. En lo que tienes que hacer es absolutamente indispensable. Y ya no os digo nada en la pata que a mí me toca, ¿no? Cuando toca buscar financiación. Bueno, os podríais llevar las manos a la cabeza cómo hay decisiones de empresa que son absolutamente atípicas, es decir, una falta de acompasar la fuente de financiación con el destino que denota las carencias de no haber tenido un análisis
o alguien que diga, no, no, esto es una inversión a largo plazo, tenemos que autofinanciar una parte, el resto lo vamos a financiar a largo, esto es circulante, ¿cómo lo hacemos? Es decir, cosas muy básicas, pero que son muy críticas en las empresas, porque hoy una mala decisión o un desajuste de costes, y este está siendo de verdad un año durísimo, o sea, estamos recibiendo ahora las cuentas de las empresas del 2022 y estamos viendo un deterioro de los márgenes relevante, muy relevante. Materias primas, bueno, la energía ya lo sabéis, ¿no? Bueno, pues cuanto más ahí se hace especialmente necesario ese especialista que diga, ostras, aquí se nos está yendo, tenemos que hacer algo, este coste, este margen, etcétera. Que es miles de ejemplos os pondría del día a día donde el protagonismo es relevante. Me estaba recordando lo que decía Nacho, ¿no? Esa sensación que he tenido yo en la empresa de aguafiesta siempre, ¿no? Que los proyectos industriales, los proyectos comerciales, y llegabas al presupuesto, iba al financiero a chafarte toda la percepción. También te digo lo contrario, ¿eh? Cuando te entraba en depresión, digo, qué mal va la empresa que estaba en su momento, y me iba a hablar con el director comercial y me subía la moral muchísimo, vamos a coger este pedido, lo otro, o sea, cada uno tiene su rol en la empresa, pero es cierto, el rol malo, pues es igual como dicen el ministro de Hacienda, que tiene que ser el malo de los ministros, ¿no? Que todos piden su presupuesto y alguien tiene que hacer de malo, efectivamente, pero hace falta ese malo, y está bien lo que ha dicho Nacho también, ¿no? Que eso que pasa en los trabajos académicos es que es lo mismo que pasa en la realidad, tú los vas haciendo y hasta que llegas a los números. Yo, abundando en otra parte de la pregunta que decía Begoña, esto de la capacidad de influencia, esto son teorías más académicas, de los que sois más profesionales, bueno, de la investigación, sí, de la influencia, o teorías de comportamiento y estas cosas, que a mí, bueno, pues no soy un especialista en ello, y a mí me surge mucha duda en este tema, ¿no? Que decirte, porque la pregunta más o menos era, hay que tener en cuenta las implicaciones contables o fiscales en las decisiones de negocio. Entonces, claro, ahí tengo un dilema. Por una parte sí, abundando en lo que estábamos diciendo, efectivamente, tengo que tener en cuenta qué implicaciones tiene, pero también surge lo opuesto, ¿no? Puedo no hacer decisiones que económicamente sean buenas porque contable o fiscal, lo de fiscal es que tengo un ramalazo, pero que siempre veo todas las dos patas, ¿no? Y no hacemos las decisiones económicas por una normativa contable que me puede perjudicar y, no sé, sin entrar en técnicas o en casos concretos contables, no sé, por ejemplo, alquilar o comprar, pues dependiendo de lo que haga, a lo mejor tengo una implicación contable que me saca más endeudamiento y entonces cuando voy a pedir un préstamo al banco me va a dificultar, pero a lo mejor la decisión económica sí que es correcta la que tengo que hacer, con independencia del efecto contable. O adquirir un negocio porque me interesa, porque estratégicamente es importante, pero tiene unas implicaciones contables, me puede perjudicar los resultados a futuro y me puede perjudicar la financiación. Yo creo, no es que tenga la solución mágica porque no existe, ese dilema le tenemos, yo creo que es un problema de explicación, es decir, claro, y decía Nacho, como cada vez, bueno, pues claro, se interpretan los datos, pero el problema no es, hay que saber explicarles, es decir, si una empresa toma una decisión económica que es lógica desde el punto de vista económico y tiene unas implicaciones contables coyunturales que luego, eso explicándolo bien, es entendible por las entidades financieras, o no solo las entidades financieras, el inversor en general. El problema es que es muy complicado esto. Entonces, a veces sí que es cierto que da miedo que conoces casos, o hemos experimentado a veces que estás tomando decisiones no por la lógica económica, sino a veces por la lógica contable, con lo cual parece que es contradictorio. Por una parte diciendo, dale relevancia a lo contable, y por otra parte digo, no le des tanta relevancia. Bueno, creo que como siempre en el término medio está la virtud, hay que compaginar las dos cosas, pero también me da un poco miedo eso, que haya decisiones demasiado focalizadas o motivadas por un tema. El tema fiscal es distinto porque tiene una componente más lucrativa, o es algo contante y sonante, entonces evitas evitarlo. Puede ser que sí que esas decisiones sean, pero a veces también en el aspecto contable. Pero bueno, no sé si he salido por el otro lado, ¿no? Del comportamiento, ¿no? Sí, y ahondando un poco, o sea, dando una vuelta de tuerca en el sentido que comentabas, la contabilidad, ¿creéis que es capaz de arrastrar, o sea, de arrastrar a través de sus técnicas, de sus procedimientos? ¿Es capaz de arrastrar con esos indicadores que puede plantear de rendimiento, de indicadores de desperdicio, de despilfarro, vinculados a la sostenibilidad también, que puede arrastrar un comportamiento de todos los partícipes en esa organización que de paso esté vinculado a incentivos? ¿Por qué no? ¿Eso lo habéis visto? O sea, hay que decir que la contabilidad
de alguna forma es la que va a vincular, va a arrastrar el comportamiento de todas las personas que se requiere que trabajen. Estamos en lo mismo, Begoña, tiene pero su técnica, doble vertiente, claro. Técnica. Y eso digo, no vuelvo a lo claro. Si No, aquí no localizamos hay la contabilidad, los indicadores, a la gestión, a los incentivos, hablando de incentivos, pero claro, los incentivos Si lo habéis también visto, están los bonus. Y sabemos lo que ha pasado con los bonus, ¿no? La retribución. O sea, tiene toda su parte buena y mala, efectivamente. Es bueno que haya una gestión por objetivos, que haya una gestión por rendimientos, que la contabilidad sea la base de eso, pero también, claro, todo esto ha tenido su lectura peligrosa, ¿no? En el sentido de que, no lo sé, es un poco la impresión que a veces... Bueno, a ver, no sé, ¿cómo lo ves? quiero decir Bueno, que no si sé, habéis visto... yo ahí tengo menos criterio, quiero decir que eso es algo quizás que se vea más de dentro de la empresa, pero bueno, por hablar un poco, la banca, que al final es una empresa, bueno, pues bebe de eso, ¿no? También de los incentivos, bueno, porque son, bueno, al final seguramente todas las figuras que se dedican a negocio y a estar en el día a día del tema comercial, pues tienen esos bonus o esa retribución, perdón. Entonces, bueno, yo no sé, ya no soy capaz de ver si la contabilidad es capaz de arrastrar. Yo Es que la palabra arrastrar suena un poco... sería... En positivo, es decir, arrastrar en positivo. Claro, sí. El problema es que arrastre... Cuando hablabas de los bonos, Sí. ahora mismo hay toda una discusión por parte de la negociación colectiva de los trabajadores. Hay toda una discusión de beneficios, están legislados para los administradores. ¿Por qué no? En Francia se ha planteado crudamente y se está avanzando en esa línea. ¿Qué opináis? Es decir, beneficios. En España está legislado que se puede retribuir a los administradores, pero no hay ninguna... Pero quiero decir, ese incentivo que pudiera ser. No, yo lo que digo un poco que esto todo se perjudicó un poco y fue la idea de los incentivos a corto plazo, a medio plazo, ¿no? Entonces, claro, si los directivos de las empresas están basados en incentivos a corto plazo, opináis, no... claro, a cotización y no sé qué, pues entonces, claro, dejaban de atender los objetivos estratégicos y se dedicaban a objetivos coyunturales para coger y encima, bueno, pues digo que esto es la gobernanza de las empresas y estos son temas pues muy complicados, ¿no? Pero sí que es así, efectivamente. Pero bueno, sería muy bueno, por supuesto, tiene que haber, en cualquier caso, ya pues, hablamos luego de indicadores, cualquier tipo de indicador que haya, está claro que tiene que ser fiable, que es lo fundamental que hemos dicho. Entonces, para lo que sea, para un sistema de incentivos, para un sistema retributivo normal o para cualquier otro aspecto. Si es que la introducción de indicadores de rendimiento vinculados a incentivos viene de los primeros que se conocen son siglo III, China, ¿no? La dinastía Wei, que también introducen indicadores, y luego en la revolución industrial y tal. Y es un poco el planteamiento que no solo hay por qué plantear esos indicadores para el rendimiento, la productividad, es que también se pueden vincular con el tema que nos ocupa. Es decir, desperdicio, que de hecho se vincula ahora mismo en las empresas actuales, ¿no? Bueno, era simplemente es un poco una eso, es decir, yo creo que la herramienta en sí no es un problema, sino el uso de la... Entonces, bueno. Eso es. Perfectamente. O sea, estamos de acuerdo. Yo creo que de vuestras exposiciones se desprende pues eso, que también la contabilidad contribuye a esa transformación social que se pretende y que se pone sobre la mesa, ¿no? En vez de observarse únicamente como una práctica, una técnica, que es de la que... bueno, somos más conocedores o nos resulta más fácil meternos en ese mundo, pero es verdad que tiene esa otra cara que está bien reflexionar, porque a veces no te das cuenta hasta qué punto puede tener esa utilidad, ¿no? Bueno, en la mesa anterior que hubo, ¿verdad?, se debatió sobre la transición ecológica, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿detectáis, por tener una visión actual de las empresas con las que contactáis, detectáis esta preocupación en las empresas? ¿Observáis la utilización de instrumentos que hacen frente a esta preocupación por el planeta? ¿Observáis que esta visión está considerándose en los estados contables a través de nuevos informes como el de sostenibilidad o si también se incluyen de alguna manera también en las memorias información
al respecto, si lo observáis desde una posición y la otra, ¿no? ¿Creéis que realmente o sea, se está haciendo para ser más responsable socialmente, o también hay un poquito de legitimación, de imagen, es decir, ese mix ahí que se puede debatir, vaya, vuestra visión, ¿no? Bueno, la verdad es que yo diría que sí, que nos estamos encontrando cada vez más en las empresas una preocupación cierta por la sostenibilidad, ¿no? por ello. Sobre todo en las grandes, yo creo que son las que están más en esa dinámica. Y el otro día, por ejemplo, salía en la prensa, creo que es esta semana, que Iberdrola iba a exigir desde este año, que al menos el 85% de sus proveedores de referencia, de sus proveedores estratégicos, cumplieran sus criterios ESG, ¿no? de sostenibilidad. Bueno, más claro que eso, es decir, si tú quieres ser un proveedor de una empresa, en este caso de una gran empresa, el 85% como mínimo, eso es lo que ha marcado en su plan estratégico, tienes que cumplir, lógicamente dependiendo un poco de qué nivel estés como proveedor, ¿no? en qué concreto, cuál en concreto sea tu materia, ¿no? Pero más allá de eso, es decir, o cumples los criterios que marca tu cliente, en este caso Iberdrola, o no te compran. Es decir, que lo que estamos viendo, que las empresas grandes lo están haciendo, lo que estamos viendo es que las empresas grandes son las tractoras, porque al final eso arrastra, como decimos, a todas las demás, ¿no? Y eso irá en cadena, pues seguramente hacia todas las demás. ¿Están realmente preocupados? Yo creo que sí. Seguramente lo difícil sea cómo transmitir, cómo poner en valor el compromiso con la sostenibilidad, con sus compromisos sociales, sus compromisos de gobernanza, sus compromisos medioambientales. Y yo creo que ahí es donde la contabilidad tiene que jugar todavía un papel más relevante, ¿no? Es decir, lo que resulta difícil seguramente es transmitir, ¿no? Poner en valor, porque ahí yo el otro día en una empresa vasca me decía, joder, yo creo que estamos de toda la vida siendo una referencia en este mundo, pero no conseguimos probablemente transmitirlo, ¿no? Es decir, porque vemos que, bueno, pues que hay otras empresas que sí, que están más en el escaparate en este tema, ¿no? Entonces, bueno, probablemente ese es el reto y yo creo que la contabilidad tiene que ayudar mucho a ello, a ser capaz de transmitir, ¿no? de cómo las empresas están en esa línea de verdad. Y luego yo creo que, por un poco llevarlo a mi parcela, también el mundo de la financiación va por ahí. Es decir, cada vez más vamos a ver, y ya lo estamos viendo, cómo vinculamos el coste de las operaciones de financiación a determinados objetivos de sostenibilidad. Es decir, ¿no? El precio de la financiación, ya sea un préstamo o lo que fuere, es diferente si cumples o no un objetivo concreto de sostenibilidad en el tiempo, que suele ser la duración de la operación crediticia. Entonces ahí la dificultad que nos encontramos es qué objetivo es el que marcamos, que eso lo consensamos con la compañía, y cómo lo medimos en el tiempo, que ahí necesitamos a un tercero externo que nos diga, pues efectivamente este objetivo de llegar a la huella de carbono X, a un consumo de agua en el proceso productivo un no sé cuánto % menor, sea capaz de certificarnos a las entidades financieras que es así o no es así, y eso active automáticamente la rebaja del tipo de interés de la operación. Entonces, eso es así ya, sí que es verdad, y un poco vuelvo a lo mismo, que probablemente sea hoy con las grandes empresas, pero bueno, eso se irá seguramente extendiendo como mancha de aceite en los próximos meses y años, porque eso ha venido para quedarse y lo estamos haciendo ya. Esto es muy interesante, sí, muy revelador. Abundando lo que está diciendo, esto es indudable, ¿no? que esto ha venido para quedarse, como ha dicho, la sostenibilidad tenemos que asumirlo todos. Es un campo inédito para los que venimos de las contabilidades, os decía, no de Pacholi, pero vamos, casi, que hemos estado estudiando, y efectivamente tenemos que adaptarnos y
nos cuesta, ¿no? A veces todavía, porque es algo, pero es una realidad innegable, ¿no? Y le queda mucho desarrollo por delante, y sobre todo lo que ha dicho Nacho, los indicadores, cuando ha dicho, primero una cosa muy positiva, que si se incentiva a las empresas con dinero, que es, si te voy a bajar, van a preocuparse de hacerlo, eso es interesante, pero luego ya está el tema, claro, tengo que tener indicadores claros, con lo cual hay, también lo refuerza quizá el papel de que es lo que estamos hablando mucho últimamente, ¿no? Que los contables tenemos que ser un poco también los que ayudemos a validar estos indicadores, con lo cual sí que es un campo importante. Yo las dudas que tengo, y en algún otro foro que también hemos tenido en la facultad, pues decía eso, claro, nos ha costado muchísimo en la parte de la contabilidad financiera, que es la que más conozco, ¿no? Intentar armonizar, tener estándares comunes, y en la parte de todo lo que es la información no financiera, o información de sostenibilidad, todos estos informes ahora, que se está haciendo un gran esfuerzo de homogeneización a nivel internacional y europeo en cuanto a normas, pero claro, desde que eso empieza hasta que eso acabe digiriéndose a las empresas va a ser un tiempo muy, muy largo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí vamos a ver la parte positiva. Es un desafío en el que probablemente sí que creo que no nos tenemos que quedar fuera los contables. Es decir, creo que no tenemos que... Esto es lo que el futuro, ¿no? Igual que la digitalización, que nos pilla mal a los que nos han pillado en otras generaciones, pues tenemos que verlo. Y entrando un poco en lo que decía, bueno, también dando lo que ha dicho, efectivamente, yo creo que sí es cierto, las empresas grandes lo hacen, pero eso tampoco es malo, siempre ha pasado así. Las empresas grandes son las que tenían los sistemas contables primeros, luego se ha ido desarrollando. Quizás la duda que tengo es lo que ha llamado Begoña legitimación, ¿no? El interés cierto o no cierto, pero bueno, que eso es un poco esto es un debate académico, ¿no? Que por eso todo lo que veis aquí yo siempre digo lo uno y lo contrario, ¿no? Que eso es lo bonito, ¿no? de la academia, ¿no? De poder, no hay una verdad cierta, ¿no? Dice, vale, el interés cierto de las empresas, pues a ver, pues yo creo que también hay mucha discusión en esto, ¿no? La autorregulación o la obligación, ¿no? Aquí estamos peleando con las dos cosas. Probablemente toda esta información no financiera va a venir por la obligación, porque tenemos las directivas, porque tenemos los reglamentos y nos van a obligar a hacerlo. Pero las empresas, no, tienes que autoconvencerte. Bueno, yo creo que... Todavía son pocas, la cuestión es... no, yo creo que no se convence. Y luego ya, a veces, y esto ya es una opinión un poco más personal, ¿no? Sí que es cierto que puede ser algo más de legitimación y, bueno, o de cara a imagen, y luego hay decisiones, ya por tener un tema polémico o actual, ¿no? Voy a entrar en el fondo de la última decisión esta económica de una empresa que se ha ido a Holanda, ¿no? Con independencia que no sabemos por qué se ha ido, si ha sido por fiscalidad, por el tipo de interés, por la emisión, etcétera. Lo que está claro que chirría un poco con lo que está ahora en boga, ¿no? La responsabilidad social de esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, al final yo haría un artículo, no sé, aquí en Estefanía el domingo, ¿no? Salía algo así diciendo, bueno, pues al final volvemos a decir que las empresas, no sé si las empresas están creyendo esto de verdad o no, o vuelven a lo que decía Milton Friedman hace 50 años, que lo que quiere es maximizar el beneficio. Entonces, tengo esa duda personal, es decir, no sé si están convencidas de ello. Vale. Probablemente la forma de convencerlas, y eso también es una opinión muy personal, es pues no por la autolegitimación, sino porque bueno, pues Europa ha decidido ser sostenible, Europa ha decidido que haya indicadores, entonces sí que probablemente no sea voluntaria. Y si caen con Nacho, vamos. Y encima Nacho les va a subir, les va a bajar el tipo de interés, ¿no? Pues eso es un poco la... Ahí rápido. Sí. No, pero creo que es verdad lo que dices, ¿no? Pero yo veo que es un proceso sin retorno. Al final, y ahondando un poco de lo que decías antes, ¿no? Los indicadores. Bueno, pues si a lo mejor los indicadores de una compañía no van aderezados con algo más, y este algo más... No, los incentivos tienen que ir siempre vinculados. Es de esto a lo que hablamos, pues seguramente socialmente no tenga una buena perspectiva, una buena imagen. Yo creo que a las empresas les interesa, y más en este entorno tan raro, ¿no? Volátil, raro, me decía el otro día un empresario alemán, tan volátil en el que vivimos, tenemos que ir seguramente acompañando nuestra política, nuestra compañía, nuestra imagen de empresa con todo este tipo de cosas, más allá de que lo creamos a pies juntillas o nos parezca que está bien o puede estarlo. Entonces yo creo que el mundo va por ahí. Sí. Eso es lo que vamos viendo. Yo de verdad que cuando empezamos un poco con esto era bastante escéptico también, ¿no? Porque suena un poco a eso, ¿no? Bueno, pues queda bien, que estamos todos en esto y tal, pero ya veo a empresas muy en harina, y eso es lo que me hace pensar que... Sí, y no solo la financiación bancaria, sino lo que tiran son los inversores, los fondos, claro. Fondos sostenibles... Fíjate, y te iba a decir más, y muchos más grupos de interés de una empresa, ¿no? Porque hoy no vamos a decir la chulería
que puedes decidir en qué empresa puedes trabajar, ¿no? Pero yo estoy convencido que la gente joven hoy tiene mucho más criterio y busca mucho más esos añadidos, es decir, una remuneración, una dedicación X, pero mi empresa es sostenible, mi empresa tiene beneficios sociales, mi empresa es cuidadosa con el entorno, mi empresa, no sé, creo que... Sí, eso lo valoran mucho los coches. Exacto, que ya no solamente son los inversores, son más grupos de interés, ¿no? Los financiadores o bueno, los proveedores, los clientes, es decir, ya no todo vale. Y eso creo que está siendo así, ¿no? Desde luego lo que nos queda por recorrer será bastante, pero yo sí lo percibo. Sí, y si sigue sin llover, igual más rápido, ¿eh? Seguramente. Sí, también. Eso también. Me parece una sequía, ¿no? O sea, Sí. Bueno, con independencia de, vamos, que yo creo que está siendo realmente interesante, ¿no? Todas las aportaciones que nos están dando Juan Carlos y Nacho. Por si se nos echa el tiempo encima, que bueno, he visto que son las 8 menos 5 y con independencia de que nos podamos enrollar en otras cosas, alguna pregunta yo creo que puede ser interesante, ¿no? Para ellos. Si tenéis alguna pregunta. Germán, seguro que sí. Ay, perdón, sí. Hola, gracias por la presentación. Yo solamente quería mencionar algo acerca de esta idea de las cuentas claras, ¿no? De la necesidad de que existan cuentas claras, cómo la contabilidad contribuye a eso, pero materializar esas cuentas claras pues tienen que pasar por la organización, sí o sí, y sabemos que en la organización hay relaciones sociales, y sabemos que las relaciones sociales siempre han estado atravesadas por relaciones de poder. Y eso impide en algunas ocasiones que esa contabilidad sea clara, ¿no? Como se lo propone, digamos, la sociedad en su conjunto. Con la experiencia que ustedes han tenido en las empresas y esto, ¿cómo podemos implementar, ¿no? Esos encuentros entre actores que generan conflicto alrededor de esas cuentas que se procuran ser claras? Yo lo digo a raíz de varias experiencias que tuve siendo contador y siendo auditor, y es el conflicto que hay sobre cuando evidencias o generas hallazgos sobre cosas que incluso a miembros de la organización no les conviene que esos hallazgos se muestren y se presenten a la realidad tal cual como son. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar ese gran conflicto? que alguien se atreva a responder esto. Pues, Empieza tú, Nacho. No, yo no me atrevo, faltaría más, no voy a... No, pero yo sí te diría una cosa, sí, es verdad. Te pareces un poco a mis analistas de riesgos, ¿no? Que siempre ven más allá de la contabilidad, ¿no? Son capaces de adivinar que detrás hay algo que no cuadra, ¿no? Hombre, desde el punto de vista de alguien que toma decisiones y de negocio y de riesgo, ojo, con la contabilidad esto es importante. Yo solo diría una cosa, seguramente lo que dices es verdad y luego cuando hablas con las empresas pues algo ves, ¿no? O hueles o te cuentan. Pero yo sería positivo, yo te diría que hemos avanzado mucho. Yo llevo 33 años viendo balances y no se parecen en nada, gracias a Dios. Y cuanto más grande la empresa, más serio esto, ¿no? Más allá de eso, podemos empezar aquí a hablar, auditores, lo que decía antes, ¿no? alrededor de la contabilidad, contables, que la contabilidad creativa, el arte de la contabilidad. Sí, contabilidad creativa, esa es la frase, sí. No, porque yo me acuerdo muchas veces, ¿no? Cuando viene alguien de mi equipo y nos dice, no, pero es que esto sí que es verdad que está, fíjate cómo está endeudado, fíjate lo que vende, fíjate los beneficios, pero yo sé que, ostras, eso ya empieza a arder, yo sé que hay más y tal. Bueno, pues seguramente, pero por decir algo positivo, yo no estoy dentro. Yo soy un perjudicado de eso. Creo que hemos avanzado mucho. Sí, esa es la conclusión más importante. Y también en esto volvemos a decir, ¿cómo hemos avanzado? Bueno, porque ha habido avances generales, como que las normativas se homogeneizan, como que ha habido la auditoría, vuelvo a decir también con lo que ha salido negativo, pero son casos excepcionales que lo que ha hecho es obligar a que se sea más riguroso, ¿no? Entonces yo creo que eso se sigue avanzando, pero es inevitable el conflicto de interés. Si tú tienes que presentar unas cuentas para conseguir financiación, lo que tienes que intentar
bueno, pues que lo que hagas contablemente, no es lo de contabilidad creativa, lo que sí que hay una cosa que se llamaban optimizar la gestión, o optimizar las posibilidades que te da, pero sin salirte del marco normativo, ¿no? Pero bueno, eso va a ser inevitable los conflictos de interés y también lo decían en su momento, ¿no? Lo que decíamos de los incentivos. Está muy bien para incentivar a lo mejor a los trabajadores, pero ojo, no pasarnos de incentivar a unos directivos que lo que quieren es complicado esto, pero eso va a seguir pasando continuamente, eso no vamos a poder solucionarlo. Ahora, yo me quedo con la frase que ha dicho Nacho, creo que estamos mucho mejor, y bueno, yo a veces como yo doy contabilidad internacional, pero parece historia de la contabilidad, porque hablo claro, yo tengo estudiado el plan contable del 73, porque Nacho es un poco el 90, entonces, y vino el plan siguiente, y vino el otro, y les hablo de las normas, y cómo ha ido evolucionando, y cómo la auditoría también ha evolucionado muchísimo, y efectivamente hay los problemas de que habláis, de diferencias entre los integrantes de la empresa a la hora de ese conflicto de interés, de intentar conseguirlo, pues eso va a ser inevitable. Pero bueno, yo creo que se ha avanzado mucho y que bueno, hay que confiar en la autorregulación, nos pasa a los contables auditores, y también en la regulación externa. Yo no creo en el que solamente, si no hubiera ningún marco que lo controlara, pues probablemente sería mucho peor. Es necesario que haya marcos que traten de armonizarlo, ¿no? De regularlo. Lo que también es cierto es que, claro, depende de países. Quiero decir que aquí el entorno es definitivo en el planteamiento que haces. O sea, no es lo mismo nuestro entorno y nuestra seguridad jurídica, contable, que en otros entornos que todos tenemos en la mente, ¿no? Entonces, ahí hay... Es decir, en este contexto, un poco, yo estoy con vosotros, es decir, que hay verdaderamente hay un avance, hay unas garantías cada vez mayores. Incluso si te pones a indagar tus chicos de riesgos, pues seguro que desmenuzan la memoria y acaban sabiendo dónde ha habido discrecionalidad directiva. Correcto. Tienes mucha más información. ¿Y está dentro de lo permisible o no? Y es la propia contabilidad o las propias cuentas anuales quien te están dando toda la información, ¿no? Exacto. Hombre, tiene que ver también con algo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que el que la fiscalidad beba de forma tan directa de la contabilidad, pues ahí es donde está un poco el conflicto. Pero bueno, yo insisto, soy positivo en esto y bueno, pues creo que seguiremos avanzando. Está el conflicto para bien y para mal, claro. Sí. La parte positiva, claro, tiene toda la información y la información está cruzada y está... Bueno, puede ser. Efectivamente. Germán también quería, o alguien quería decir algo. Germán, no sé si querías aportar alguna reflexión en torno a esta mesa redonda en general y el proyecto en su conjunto. Te dejamos que nos deleites. Bueno. Estas ideas y estos debates, ¿no? Y nos queda muy claro que las cosas son tan claras. Lo de la exposición. Pero yo no sabía que más decidido. Bueno, la verdad es que verdaderamente me parece que ha sido muy interesante y aspectos muy reveladores los que nos habéis dado y ciertamente, ¿cómo decir?, esperanzadores también, ¿no? Con la idea de, bueno, cómo están actuando las empresas también en torno a esta preocupación que nos inunda a todos prácticamente. Entonces, no sé si tenéis más preguntas, yo creo que es el momento también. Sí, Pablo. Sí, también quiero agradeceros la exposición y las ideas que habéis aportado. Y partiendo de las bondades que habéis expuesto, ¿cómo podemos transmitirlo a la sociedad? Yo no conozco a ningún niño que diga que quiere ser contable. Es una de las cuestiones que podemos tener unas facultades llenas. Que a lo mejor también puede ser nosotros de esas elevadas tasas de abandono, porque a lo mejor no digo que yo creía que era un problema nuestro, pero no, representando las fechas nacionales, hay entonces, bueno, bajo vuestro criterio super profesional, ¿cómo deberíamos transmitir a la sociedad esas bondades para que un chaval de 12, que de 15 años decida decir, yo soy contable, quiero ser financiero? Pues yo te doy una opinión, más bien una vivencia. Yo cuando estudié la carrera,
la verdad es que no le encontraba demasiado gusto a la contabilidad. Es decir, no me enganchó, las cosas como son, ¿no? Y bueno, luego, ¿qué pasa? Que el día a día tu trabajo te lleva a tener que trabajar con la contabilidad. Es cuando ahí te tienes que poner de verdad en serio, ¿no? Yo solo te diré una cosa, lo chulo que es ponerte delante de unas cuentas anuales y entender qué hace la empresa, cómo lo hace, cómo está, qué problemas tiene, cómo se financia, si cobra bien, si cobra mal, si necesita, tiene un problema u otro. Yo es un poco ese es el mensaje que doy, es decir, y no soy dudoso, mis dos hijas están en esa línea, ¿no? Es decir, yo creo que es algo que llega a apasionar. Yo os digo que no me engancho en absoluto y a mí hoy ver un balance me parece una cosa que me llega a apasionar, las cosas como las pienso. Entonces, eso es un poco lo que deberíamos transmitir y es lo que yo transmito. Yo voy a llevar la contraria totalmente a Nacho. En el sentido, bueno, primero, cuando hicimos económicas o como se llamaba en su día, nadie quería ser economista, nadie sabía ni lo que era economista. Tampoco es una vocación, no es como ser médicos, no sé, jugador de fútbol, no, es difícil. Luego la parte contable menos. Yo, sin embargo, lo contrario que Nacho, a mí me encantó la contabilidad, es que además no se daba, la primera vez que había hablado de la contabilidad fue en primero de carrera, ¿no? No había economía en el bachillerato ni nada, y cuando descubrí la partida doble famosa de Pacioli, un descubrimiento, vamos, como, oh, qué bien, y una obsesión, siempre intento cuadrar los asientos, y llega a ver, digo, a diferencia de Nacho, lo que siento, mis hijos han hecho ADE los dos, ADE derecho, pero no les gusta nada la contabilidad, con lo cual algo he hecho mal, Pablo. Por eso te quiero decir, no sé o sea, sí que no es que les haya hecho que hayan hecho ADE. No te preocupes que luego les pase. Luego, a ver si, yo me ha dejado Nacho muy tranquilo porque, bueno, a mi hijo mayor le veo que sí que mira los balances, porque antes le gustaba más ese glamour de las finanzas y la parte esa más bonita, ¿no? A lo mejor, o el marketing, el otro, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, son campos distintos y el contable es que tenemos una mala prensa, que es la que os decía desde el principio, ¿no? Que a lo mejor es la que... Pero bueno, yo creo que también es el campo que más, bueno, no sé si es el que más, uno de los campos que más salidas tiene dentro de lo que es la carrera de ADE o de FICO o las carreras relacionadas, ¿no? Siempre así, ¿no? Y muy abierta, ¿no? Yo digo que el tema fiscal o el tema que las asesores fiscales tiene que nacer de la contabilidad, ¿no? Pero bueno, no sé lo que tenemos que hacer, más no sé, exposiciones, alguna cosa, ¿no? Para fomentar. Bueno, en ello estamos, evidentemente. Hay que hacer, claro, transmitirlo Y es verdad que en el bachillerato hay asociaciones, el propio Banco de España ha creado una para transmitir el interés de las finanzas a los adolescentes y sobre todo porque se ve como una necesidad, claro, para la formación de bueno, yo creo que ya hemos dado un pasito como sociedad y es que ya entendemos que la formación financiera, dicha un poco más de forma genérica, es algo importante porque al final tomas decisiones en tu vida, pocas, importantes, desde el punto de vista financiero, y viene bien que algo sepamos. Entonces, por ahí también van un poco los tiros, ¿no? Sí, María Jesús quería decir algo. Yo quería reivindicar eso, pero el tema de la contabilidad, pero a nivel social. La necesidad no ya de una educación financiera fuera de lo que es en el ámbito de los estudios reglados. Antes de los 16 años, todos los chicos deberían tener estudios y conocimientos en este aspecto. Eso es lo que tenemos que reivindicar. Porque yo siempre se lo digo a mis alumnos, los que se incorporan a la vida laboral a los 16 años saben perfectamente lo que es una cédula, todas sus partes, y probablemente nunca la verán. Pero nadie sabe entrar en un banco, pedir financiación, tener conocimientos qué hace con su nómina todos los meses, hacer, ¿no?, una partida doble y decir, voy a contabilizar cada mes qué ingresos, qué gastos tengo. Eso no se les enseña. Y quizá ahí es donde tenemos que incidir para que luego les gusten estas cosas. No ya tan tarde como en el bachillerato, porque todos los que salen con 16 años o quieren no volver a estudiar, tienen que conocerlo, lo van a utilizar. Sí, tienes razón, porque las decisiones ya de decidir son antes, son a eso, ¿no? Cuando ya van orientándose hacia una... Pero fíjate, María Jesús, que hay una perversión en el planteamiento de manera específica para los alumnos, para los estudiantes que van a ir a económicas. Es decir, se les da esa formación en el bachillerato a los que van a ir a económicas, justo a los que no les hace falta. Sí. Es decir, y los que realmente lo van a necesitar, pues son los que no lo reciben. Y ya de paso se pervierte también la tipología de estudiante que accede a las facultades económicas, porque es aquel que, bueno, y como decir, pues eso, que nadie a los 15 años quiere ser contable, ¿no? Y quiere ser economista. Entonces,
te encuentras con mucho alumnado que ha recibido esa formación, pero que estuvo ahí, hizo el bachillerato sin saber muy bien lo que quería ni para qué, y un tipo de alumno que es justo el que llega a la facultad, no mayoritariamente, pero por supuesto, ¿no? Pero que tiene su cara y su cruz esta cuestión, o sea, que lo que dices es tal cual, o sea, a quien hay que formar es el que luego lo va a necesitar, no el que va a ir a la Facultad de Económica, es que eso ya... Yo lo que ya no sé, va a tener. Begoña, cuando se hacen las encuestas a los... que decía Pablo, cuando llegan a la carrera, claro, primero a traerles a la carrera o al área contable, y cuando salen, ¿cómo valoran? Es que tampoco sé si se discrimina en unas asignaturas u otras, ¿les gusta más esas asignaturas o tampoco? No lo sé tampoco si en ese sentido. La verdad es que lamentablemente... Tampoco es eso, no. La contabilidad no está dentro de no está de las que tengan, deseos, claro, el glamour, de los ¿no? más Pues apetecibles. Y habría que darles una formación en este sentido. Oye, tú quieres tener responsabilidad, quieres tener un buen trabajo, Sí. quieres, en fin, aspiras a... Si vas a donde tú has trabajado, en las diferentes sí. que has trabajado, ¿no? Si haces una ingeniería, igual vas a una planta de ingeniero y hay 800 como tú, pero si estudias seriamente, igual eres el controller, o sea, quiero decir, y no, pero digo dentro del propio método de pues económicas, francamente ¿no? yo creo que no les no- gusta no es la la que contabilidad, tenemos, o sea, lo vemos por las... Sí, nos tenemos que ir porque nos van a echar. Lo vemos, pero Tomás, la última, ¿vale? Sí. Quería hacer una breve apunte y una pregunta para la mesa. Primero, por supuesto, darle la enhorabuena por la realidad que tengo derecho a entendido todo. Ya lo de la ingeniería financiera me ha dado un poco miedo, pero he entendido todo. Y quería, aparte de esto de la educación financiera, que me parece interesantísimo, quería plantear a la mesa, reiterar la enhorabuena a los tres componentes, a la moderación y a las dos personas. A estos chicos. No contrapuestas, pero sí componentes. Quería poner sobre la mesa, desenfocar un poco la empresa y lo que haga un derecho administrativo, poner el foco, para que además vienen elecciones, ¿verdad?, municipales, en la administración, ya no solo la general, sino las entidades locales. A veces oímos empresas, ayuntamientos, el 30% que no presentan las cuentas, ayuntamientos que llevan 7 años sin presentar al tribunal de cuentas. Bueno, vamos a ver, esto es público. El otro día hacemos un estudio. El ayuntamiento que ha encontrado 16 millones de euros que se lo van a ofrecer a las entidades para que, bueno, para que ahora están dando un 2 y pico y un 3%, es que han encontrado un cajón los 16 millones que no se ganan todos los meses, ¿no? Y oye, entonces nuestra administración tiene financieros, pues seguro que sí, tiene buenos financieros, así como sé que por subvenciones hay cosas que se miran no por partida doble, sino por cuádruple y por quíntuple. Hay financieros que, bueno, pues con el dinero de todos hagan algo, no, yo no digo que lo vayan a poner en bolsa, por supuesto, pero bueno, que lo gestionen igual un poquito mejor. Es un poco lo mismo. Yo, como estoy viendo a Luis, y él está sufriendo por la gente, por los empleados que están fuera, no por... Eso es, sí, lo hacemos rapidito. no, pensaba que se respondes tú. No, rapidito, sí, que tienes razón, o sea, digo lo mismo... Tampoco sin conocer mucho el aspecto de la contabilidad pública, bueno, es que había un avance enorme, ¿no? También en lo que es la gestión de la contabilidad pública. Otro problema es que, bueno, haya casos específicos o de mala gestión, igual que eran excepciones que decíamos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años cuando la auditoría, que nos mandaron a hacer una auditoría corriendo del ayuntamiento de X, y luego a los 2 días se paró porque se había quitado todo el tema. O sea, había mucho más. Yo creo que en la parte pública no suele haber ese problema. Es un problema de gestión pública, pero no del aspecto contable, yo creo. No sé si... Hombre, la verdad es que hay muchos palos de los tribunales de cuentas, bueno, también, sí, de puede ser. las, Sí, en fin, de nuestro Consejo de Cuentas, y parece que a veces efectivamente pues vamos no lo sé si hay... sí, archivando, pero verdaderamente es un poco lo que decíais, la figura de un buen profesional, ¿no? de un buen profesional, un buen interventor, un buen, o sea, de personas capaces, ¿no?, que estén al frente de la administración, pues es que es... No, iba a decir todavía más necesario, no, igual necesario, pero verdaderamente... Pero más de gestión del organismo que del Claro. ¿no? Un poco lo conozco. Bueno, Muy bien, oye, pues. más que nada por la hora, así luego, si en la calle ya podemos continuar. Sí.